Muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 160 de este programa online Diálogo por el Agua, que como todas las semanas lleva información sobre esas iniciativas que tanto en proyectos y obras ejecuta el Estado para llevar agua y desagüe a las miles de familias que no cuentan con estos servicios. Y también, por supuesto, damos contexto a aquellas iniciativas privadas que también coadyuvan al objetivo de que las familias, no solamente de Lima y Callao, sino de todo el país, cuenten con el acceso a este derecho de agua potable y desagüe. Queremos agradecer las muestras de aprecio, los comentarios y también las críticas a esta iniciativa ciudadana, este espacio digital que busca justamente informar para que el ciudadano se empodere de la información y pueda monitorear cada una de las iniciativas que les llevarán agua y desagüe a sus respectivos hogares. Y bien, esta semana hemos iniciado con diversas iniciativas, hemos estado cubriendo diversos espacios de diálogo con la finalidad de informar justamente las líneas de acción que hace el Estado para poder cumplir con los servicios de agua potable y desagüe, no solamente en el tema de proyectos y obras, también una línea de trabajo muy importante que se ha implementado del inicio de la pandemia a través de SEDAPAL, que es la distribución de agua potable gratuita a través de camiones cisternas. Es por eso que vamos a enfocar nuestro cronograma, la agenda del agua de la semana, para que los vecinos y vecinas que deseen participar en este espacio de diálogo puedan justamente sumarse e informarse de cada una de las iniciativas que desarrolla principalmente SEDAPAL en Lima y Callao. Vamos a pedir al equipo técnico que ponga el cronograma de esta semana, sobre todo principalmente aquellos espacios en los cuales venimos impulsando también en coordinación con SEDAPAL, con la finalidad de poder informar a los vecinos y vecinas cómo se desarrolla este servicio de agua potable gratuita a través de camiones cisternas. Eso vamos a tener todo un programa más adelante explicando esta iniciativa y estos espacios de diálogo que se vienen desarrollando para que el ciudadano y ciudadana pueda no solamente exigir este servicio, que es, digamos, una iniciativa importante que ha permitido mitigar los efectos de la pandemia, los efectos del COVID-19, permite mitigar los efectos económicos también, es decir, con este servicio que brinda SEDAPAL a través de estos camiones cisternas, puede la familia ahorrarse esos gastos que antes hacía con la compra de líquido de elementos. Recordemos que es el Estado peruano a través de SEDAPAL la que financia los camiones cisternas y de manera articulada y complementada con las municipalidades locales se hace la distribución a cada una de las zonas que no cuentan con conexión domiciliaria. Vemos en pantallas algunas reuniones que se han desarrollado ya en el devenir de la semana y las próximas que se realizarán hasta la culminación de estos días, de esta semana, en la cual van a poder participar los diversos vecinos para informarse cómo se desarrolla esta iniciativa, cómo pueden participar, lo principal, cómo podemos cuidar y optimizar el recurso que se brinda gratuitamente a través de los camiones cisternas y cómo podemos colaborar para que más familias puedan beneficiarse de esta iniciativa que emprende el Estado de hace más de un año a través de SEDAPAL. Y bien, en todas las diversas ediciones de Diálogo por el Agua, hemos siempre encontrado preguntas y consultas de los diversos internautas que se contactan a través de la plataforma digital del Facebook y también del Twitter Diálogo por el Agua, preguntando qué documentos se necesitan para tener, o para mejor dicho, qué documentos se necesitan para tener agua potable y desagüe en los proyectos y obras que impulsa, en el caso de Lima y Callao, SEDAPAL. Es decir, si yo tengo mi domicilio, estoy residente en una zona en la cual, principalmente en la zona periurbana de Lima, donde todavía no se cuentan con los servicios de agua potable y desagüe, ¿cómo puedo yo acceder a este servicio? ¿Cómo puedo yo ingresar a este proyecto y obra que en este caso el Estado emprende a través de SEDAPAL o también a través del programa Agua Segura para Lima y Callao, el PAS-LC del Ministerio de Vivienda? Es por eso que hemos invitado en esta oportunidad a la licenciada Patricia Torres Torres. Es una gestora social, una especialista en el tema, la cual nos va a explicar y con la cual vamos a conversar este importante tema que es qué documentos se necesitan para tener agua potable cuando se desarrollan los proyectos y obras que impulsa SEDAPAL y el programa de agua segura para Lima y Callao del Ministerio de Vivienda. Licenciada Patricia Torres, bienvenida a Diálogo por el Agua. Gracias por su participación. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los seguidores de la página de Facebook de Diálogos por el Agua. Para mí es un gusto compartir este espacio contigo y poder compartir también con todos los vecinos, con todos los pobladores interesados en acceder a los servicios de agua potable y alcantarillado. Sí, Patricia, sobre todo es importante porque este espacio, como bien tú dices, está llegando y va a llegar en el transcurso también de la semana a miles de hogares. Muchos de ellos van a ser tocados por este tema porque están ansiosos de poder acceder a este servicio de agua potable y desagüe, cuyos proyectos y obras lo impulsa SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda. Pero empecemos por un tema importante y justamente recordamos a los vecinos que las instancias que impulsan estos proyectos, tanto del Ministerio como de SEDAPAL,
lo realizan a través de un contexto legal, a partir de una norma, de una ley, que en este caso es el Invierte.p, que es la ley de contrataciones que permite justamente impulsar este tipo de iniciativas. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste esta norma? Sí, claro, José. El Invierte.p viene a reemplazar el muy ya conocido por todos SNIP, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? En el año ya 2017 sale el famoso Invierte.p, cuyo objetivo principal es acortar los plazos de los estudios en marcha y poder definir y sectorizar los proyectos como proyectos de baja envergadura, de mediana envergadura y de alta envergadura. Y dependiendo de las características técnicas que tienen este proyecto, plantear si es necesario realizar estudios, como podemos ver en la imagen. En la siguiente imagen, por favor, podemos ver si es que necesitan, por ejemplo, tener una ficha técnica simplificada, una ficha técnica estándar, o si por el nivel de envergadura, un proyecto de gran envergadura, requiere tener un perfil del proyecto, ¿no? Como es el caso del esquema 400, que es un proyecto que se desarrolla en el distrito de San Juan de Lurigancho, que abarca todo el distrito, que son alrededor de 1.300 pueblos, y al ser considerado un proyecto de alta envergadura, requiere la ejecución de un perfil del proyecto. Caso distinto ocurre en proyectos más pequeños, en los cuales solo es necesario la elaboración de una ficha técnica estándar, que la elabora CEDAPAL, la prueba CEDAPAL también, ¿no? Entonces, vemos un poco el cambio entre el SNIP anterior, que todos conocemos, que sabemos que se retrasaba mucho, que tenía que pasar muchos años para que los proyectos pasaran de una etapa a otra. En la etapa de preinversión, por ejemplo, se tenía que desarrollar la prefactibilidad, la factibilidad, y luego recién avanzaba a las siguientes etapas. Ya con el Invierte Perú no es necesario ello, y esto se cataloga, como te decía, dividiendo los proyectos en proyectos de baja envergadura, de mediana envergadura y de alta envergadura. La característica principal del Invierte.p es que es más rápido, que es un sistema mucho más ágil en comparación al antiguo Sistema Nacional de Inversión Pública. Sobre todo acá recordarle a los internautas que esta ley de inversión del Estado se desarrolla en 3 etapas importantes, como explicaba la licenciada Patricia Torres. Una primera etapa, que es el perfil o ficha técnica, cuyas características justamente de adecuación depende de los montos de inversión. La segunda etapa, que es el expediente técnico. La tercera etapa, que es la obra, y posteriormente ya tendremos abriendo el caño justamente en las zonas en las cuales ya concluyen las obras de saneamiento. El Invierte.p, como bien refiere la licenciada Patricia Torres, ha agilizado los tiempos principalmente, que antes eran mucho más largos con la anterior ley de inversión del Estado, el famoso SNIC. Licenciada, también nos puede explicar la temática, una vez que tenemos ese contexto ya legal, en la cual entendemos que hay 3 etapas para poder tener el servicio de agua potable y desagüe. Una vez que ya iniciamos el desarrollo del proyecto, ¿qué documentos son los que se solicitan? ¿Cuáles son los documentos que la población debe tener ya copiada para presentarlo, en este caso, sea CEDAPAL o sea el Ministerio de Vivienda, cuando iniciamos ya, cuando ya se inicia la etapa, digamos, del desarrollo del proyecto? Claro, vamos a ponernos en un escenario de un proyecto de alta envergadura, ¿no? En este caso, por ejemplo, el esquema 400, que está en proceso de elaboración del perfil. ¿Cómo comienza todo para un poco los seguidores del programa puedan entender cuál es el proceso? Se convoca, se licita, se hace un concurso público donde se presentan las empresas interesadas en elaborar el perfil del proyecto, y finalmente se declara una empresa ganadora, ¿no? El primer paso, el primer contacto que tiene, digamos, CEDAPAL, la empresa prestadora, con la población es la presentación de la empresa ganadora a los dirigentes y a la población. Esto se hace a través de una audiencia pública, de una reunión, en este caso, en época de pandemia, a través de reuniones virtuales en las cuales se presenta a todo el staff de profesionales a la empresa, y este equipo de profesionales presenta además su plan de trabajo, para que la población sepa cuáles son las etapas del trabajo que va a realizar, y en esta etapa de presentación del plan de trabajo les presentan también cuáles son los requisitos y los plazos que se establecen para la recepción de estos requisitos. En la etapa de perfil, nos vamos a centrar en esta, los principales requisitos que se requieren para poder participar del perfil del proyecto son, número 1, la presentación del plano de lotización visado por la Municipalidad Distrital o el plano de COFOPRI.
Número 2, nos tienen que presentar un file conteniendo la memoria descriptiva del proyecto, si tuvieran pues plano de vías, el plano perimétrico y toda esta información de pronto la tienen ya digitalizada, también nos ayudaría mucho para ya poder encaminar un poco el proyecto. El segundo documento que deben... Sí, adelante. disculpa, vamos a pedir al equipo técnico que ponga, por favor, la parte de organización comunitaria. Es un PPT anterior, por favor, si podríamos, para poder orientar justamente la conversación y la explicación que está haciendo Patricia. Justamente ahí tenemos en pantalla, Patricia, si podías continuar con tu exposición. Sí, claro. Les mencionaba que uno de los requisitos, el principal en la etapa del perfil, es la presentación del plano visado, ya sea por la municipalidad distrital de la jurisdicción o el plano de COFOPRI, ¿no? Ya de la formalización. El segundo documento que nosotros solicitamos es el reconocimiento de la junta directiva, ¿no? Ya sea la inscripción ante la municipalidad distrital o la inscripción ante registros públicos. Este requisito, si bien no es excluyente, porque conocemos la situación de las poblaciones actuales, muchas veces no se han llevado a cabo los procesos de cambio de las juntas directivas a través de asambleas comunales. Si bien no es excluyente, nos permite tener el contacto con la junta directiva o con los líderes de estas poblaciones para poder con ellos desarrollar un trabajo conjunto. Sin embargo, siempre les recordamos que es muy importante que todas las poblaciones que forman parte de los esquemas de agua potable y alcantarillado tengan una junta directiva o un grupo que los lidere para la obtención de estos documentos. ¿Por qué? Porque en el camino se solicitan documentación que muchas veces es de acceso a las juntas directivas más que a la población, ¿no? Sin embargo, este requisito no es excluyente, nos sirve como un apoyo para poder desarrollar el proyecto. Otro documento que nosotros pedimos también en la etapa del perfil tiene que ver con el directorio de la junta directiva o de los principales líderes para poder establecer las coordinaciones necesarias en la etapa del perfil, ¿no? Recordemos que durante esta etapa el trabajo principal o uno de los más importantes que desarrolla el consultor es la identificación de todas las poblaciones ubicadas dentro del área de estudio. Dentro del área de estudio es posible que encontremos poblaciones que cuentan con plano de lotización visados, poblaciones que ya se encuentran tituladas, pero también podemos encontrar poblaciones que de pronto tienen planos que están en proceso, que todavía no tienen planos. En ese caso también se recibe esta documentación porque el perfil lo que busca es considerar a la mayor cantidad de habilitaciones posibles dentro del área de estudio, si es posible identificarlas a todas. ¿Para qué? Para poder identificar a los beneficiarios directos, que serían los que tienen los planos de lotización visados, y a los beneficiarios indirectos, que serían los que no cuentan con la documentación en ese momento, pero que van a ser considerados para el cálculo de la demanda. ¿Qué es el cálculo de la demanda en términos sencillos? Es que los ingenieros, al diseñar la infraestructura, van a tener en cuenta que en determinada zona existe una población, digamos, de 500 lotes, que si bien en ese momento no tiene el plano visado, en un futuro podría tenerlo, y cuando ellos requieran el servicio van a tener la posibilidad de ir a la empresa prestadora de servicios y acceder a sus servicios de agua potable y alcantarillado. Sí, justamente estamos viendo en pantalla un resumen de lo que estabas explicando. Patricia, el tema acá, si yo soy un poblador que sé que se va a hacer un proyecto de agua y digo, licenciada Patricia Torres, ¿y eso dónde lo gestiono? O sea, usted me está pidiendo plano visado, me está pidiendo mi constancia de posesión y una serie de documentos. ¿Dónde gestiono esa documentación? En primera instancia, cuando se desarrolla un perfil del proyecto, nos estamos poniendo en el primer escenario, les mencionaba que se desarrolla un perfil del proyecto con un consultor a cargo. El consultor tiene un equipo técnico, pero a la vez también tiene un equipo social que se va a encargar del trabajo de coordinar con los dirigentes y recolectar la información que sea necesaria, ¿no? Entonces, en primera instancia, es el consultor el que va a hacer el acercamiento a la población para la obtención de esta documentación. Para ello, ya se van a establecer o se establecen en ese momento cuáles son los medios de comunicación, ¿no? Puede ser a través de la instalación de una oficina de repente en la zona de intervención o a través de la entrega directa de los documentos a través de mesa de partes de SEDAPAL. Recordemos, y es importante tener esto en cuenta, que la visación de los planos y todos los documentos que tengan que ver con la formalización son competencia netamente de la municipalidad distrital o de COFOPRI, ¿no? SEDAPAL se encarga
únicamente de brindar los servicios de agua potable y alcantarillado basados en la documentación que ya existe. En el caso supuesto que nosotros encontremos poblaciones que no cuentan con planos de lotización visado en el área de estudio, nosotros no podríamos pedirle a la municipalidad distrital que les vise el plano. Eso es competencia municipal. Lo que nosotros podríamos hacer es informarle a la municipalidad distrital la existencia de estas poblaciones y alertarlos del cronograma y los plazos que fija el consultor o que fija Sedapal para la entrega de esta documentación. Recordemos que los perfiles, como todos los estudios, tienen un proceso, tienen un plazo, por tanto tienen un plazo de cierre, de recepción de toda esta documentación. Una vez cerrado ese plazo, ya no se podrá recibir más documentación y en base a esto trabaja el consultor que está elaborando el estudio de nivel de perfil. Es interesante explicar y para que los internautas puedan de alguna manera recoger la parte medular de la que nos está exponiendo la licenciada Patricia Torres, es de que si usted no tiene la documentación ordenada y acopiada al momento que se cumple el cronograma de desarrollo del perfil, la primera etapa, justamente como dice la ley de inversiones del Estado, van a estar catalogados dentro de la demanda, pero no estarían justamente dentro de lo que vienen a ser las conexiones directas. Sin embargo, Patricia, yo iba a otra segunda pregunta. ¿Qué pasa si yo no completo mi documentación en la etapa de perfil y pasa el proyecto ya al expediente técnico? Y en el transcurso justamente de esa pase del perfil al expediente técnico, yo ya completo mi documentación. ¿Podría yo en el expediente técnico de alguna manera acercarme al siguiente consultor y poder entregarle mi documento y fue considerado como demanda directa? Seguimos en el escenario de los proyectos de alta envergadura, estamos ya en el expediente técnico. El procedimiento es similar para la contratación del consultor. Un proceso público, se elige un consultor y este consultor se presenta a la población y a partir de la presentación y la aprobación de su plan de trabajo ya empieza a desarrollar el trabajo en campo. La primera tarea que tiene el consultor es la actualización de la base de datos que viene del perfil. Del perfil va a venir la relación de habilitaciones de poblaciones que han sido identificadas y el estatus. Presentaron el plano visado, presentaron un plano en proyecto, no presentaron plano. Entonces, en la etapa del expediente técnico, les decía, el consultor tiene que actualizar esta información. ¿Qué implica la actualización? La comunicación a los dirigentes de que entreguen sus planos visados y la visita pueblo por pueblo también recogiendo aquellos planos que por algún motivo no hayan sido entregados por los dirigentes. ¿Qué pasa si una población en el perfil no tenía el plano visado y ya para el expediente técnico logra obtener el plano visado? Esta información se recaba y se entrega al consultor para que el consultor pueda evaluar la posibilidad de considerarlo, de cambiarlo de beneficiario indirecto a beneficiario directo, ¿no? Hay factores técnicos, evidentemente, que se evalúan en el expediente técnico para ver si es posible esta modificación o este cambio de ser beneficiario indirecto a ser beneficiario directo. Es importante entonces que tengamos nuestra documentación en regla para poder acceder a los beneficios que marca la ley de inversión del Estado y podamos contar justamente ser beneficiarios directos para obtener nuestras conexiones en el transcurso justamente de las etapas que corresponden a una conexión de agua potable y desagüe. La licenciada Patricia Torres nos ha explicado de que si por alguna razón en la primera etapa, estamos hablando del proyecto de alta envergadura, en el perfil no tengamos, digamos, la documentación en regla, en la segunda etapa, luego de pasar el proceso de licitación y tengamos un nuevo consultor, ya el consultor evaluará la posibilidad de incorporar esta habilitación o a estos vecinos en el desarrollo técnico del proyecto. Pero vayamos, licenciada Patricia Torres, a la tercera etapa. Ya hemos pasado perfil, expediente técnico y en la obra. En la obra es posible incorporar nuevos vecinos, nuevas habilitaciones que por diversos motivos en las dos primeras etapas no pudieron completar su documentación. Perfecto. Antes de dar el paso a la obra, es único para todos más expediente técnico que elabora, que monitorea el equipo de gestión social de Sedapal, es la elaboración del padrón de futuros beneficiarios. Este padrón nace en base al catastro de lotes que efectúa el consultor en la zona, que no es más que la identificación del estado situacional de los lotes de vivienda al momento de la elaboración del expediente técnico. ¿Qué características se recogen en esta actividad? Si el lote está habitado, si el lote está deshabitado, si el lote es baldío, si de repente el propietario
ha cambiado de pronto, no tiene la documentación, no tiene constancia de posesión o no tiene título de propiedad, entre otros datos importantes para la parte técnica y para la parte de ingeniería. Como producto del expediente técnico se tiene un padrón de futuros beneficiarios. Este padrón pasa a la etapa de la ejecución de la obra, ¿no? Ya nos centramos en la ejecución de la obra, el proceso inicia de igual manera que las otras dos etapas, un proceso público, la contratación de una empresa y la presentación de esta empresa a la población para que conozca el plan de trabajo, el cronograma de trabajo que se tiene previsto en la obra. La primera actividad que ejecuta el equipo de gestión de intervención social de la contratista ya en la etapa de ejecución de la obra es la actualización del padrón, que viene, como les decía, del expediente técnico. Pero la actualización no vista a modo de vamos a incorporar más lotes o más habilitaciones. No, sino la actualización que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Una persona era posesionario de un lote en la etapa del expediente técnico y quizás en la etapa de la obra se ha producido el cambio, ¿no? La transferencia, o de pronto el titular falleció y ahora otra persona asumió la posesión del lote. O de pronto el lote en la etapa del expediente técnico se encontraba deshabitado o habitado y en la etapa ya de la obra ha cambiado su condición. No tiene el objetivo de incorporar más datos, sino más bien de actualizar los datos que ya se tenían en la etapa del expediente técnico, ¿sí? En el supuesto caso que nosotros encontráramos, por ejemplo, el caso de un lote que era en la etapa del expediente técnico baldío y que en la etapa de la ejecución de la obra ya está habitado, lo que va a hacer la contratista es recoger el caso junto con la supervisión y evaluar técnicamente si es factible que este lote pueda ser considerado. Pero todo está sujeto a una evaluación. Tenemos como premisa que el padrón que se ejecuta en el expediente técnico es el cual o es con el cual se van a hacer las instalaciones domiciliarias ya en la etapa de la ejecución de la obra. En la etapa de la ejecución de la obra existe otra actividad que es bastante importante que se denomina la campaña de firma de contratos. Esto se da ya una vez se ha hecho la actualización del padrón, ya la parte técnica está trabajando y la parte social entonces convoca a la campaña de firma de contratos. ¿Cuáles son los documentos que se le piden a los pobladores para poder formar parte o para poderse convertir ya en usuarios de los servicios, ¿no? Ahora los estamos observando en la lámina. Los principales requisitos son, primero, la fotocopia del DNI del posesionario del lote o del propietario del lote. Lo segundo que se les pide es el documento que acredite la posesión o la propiedad del lote, la titularidad del inmueble, ¿no? Si es que es una copia literal de registros públicos, se pide pues que tenga un plazo de vigencia de 6 meses, ¿no? O en tal caso, la constancia de posesión para servicios básicos que la otorga la municipalidad distrital. La pregunta siempre es, ¿la constancia de posesión tiene que ser vigente tiene que ser actualizada al año o puede ser ya de hace 2, hace 3 años? La constancia de posesión emitida para acceder a los servicios básicos no tiene fecha de caducidad, sino que cuando cumple su objetivo, es decir, cuando el poblador ya tiene el servicio, ahí es cuando ya se necesita pues hacer las nuevas gestiones con la municipalidad para poder usar esa constancia en otro tipo de actividades, digamos, ¿no? Pero de lo contrario, es válida la constancia de posesión, aunque ya haya pasado cierto tiempo. Solamente se necesita actualizar la constancia de posesión si hubieran habido cambios significativos. Por ejemplo, ¿no? Yo estaba ubicada en un lote de 70 metros cuadrados y de repente se replanteó mi plano de lotización y ahora mi lote ya no mide 70 metros cuadrados, sino mide, pues, no sé, 90 metros cuadrados y de repente la denominación de la calle que está frente a mi casa ha variado. Entonces, si es que hubieran ese tipo de cambios significativos, sí es importante que los titulares actualicen las constancias de posesión. De lo contrario, la constancia de posesión con la que cuentan es aquella con la cual se va a poder firmar el contrato de prestación de servicios. Si hubiera alguna situación particular y específica, ya durante la ejecución de la obra se atiende, se evalúa por la supervisión, la contratista y SEDAPAL y finalmente se da una alternativa de solución al poblador. Sí, es importante ese recuento que has hecho, Patricia, tomando primero el marco de la ley de inversiones del Estado, el invierte.p,
que nos permite identificar las etapas en las cuales se desarrolla un proyecto de inversión pública, ¿no? En el caso de saneamiento, y estamos hablando, tomando como ejemplo los proyectos de alta envergadura, perfil, expediente técnico y obra, y dentro ya toda la documentación que se necesita juega un rol muy importante la municipalidad, que es la que justamente provee y brinda esta documentación a los futuros beneficiarios directos del desarrollo de la iniciativa, estando en proyecto u obra. Aquí hay un tema importante también, que es que mientras, tanto en el perfil como en el expediente técnico mantenemos, digamos, una suerte de trabajo colectivo, es decir, la organización, la junta directiva, ya en el proceso de obra, digamos, la suscripción de los contratos, el contrato en el cual ya Sedapal, en este caso con el futuro usuario del servicio, se individualiza por alguna manera ya la relación contractual entre el futuro beneficiario y Sedapal, teniendo en cuenta que la documentación en las cuentas de posesión es la que va a brindar más adelante el nombre en el cual saldrá la facturación por el consumo que realice la familia. En ese sentido, el rol de la municipalidad es fundamental en la provisión justamente de las documentaciones y sobre todo de los planos visados que permite poder desarrollar los diseños técnicos que hará en este caso Sedapal o el PAS para poder ejecutar ya en obra los proyectos en los cuales han procedido justamente hacer los estudios y llegar a poder llevar la conexión de agua potable y desagüe a cada una de las familias beneficiarias del proyecto. ¿Qué sugerencia le darías tú a aquellas poblaciones que todavía no están dentro de un proyecto, que todavía están a la expectativa, que sea Sedapal o el Ministerio de Vivienda, quien les pueda justamente insertar en una iniciativa de agua y desagüe en los próximos meses o años? Claro, existe un importante sector de población que no está incluido en los proyectos o en los esquemas que se están desarrollando actualmente a través de Sedapal o a través del Ministerio de Vivienda, ¿no? Si bien cada vez es menor porque se va acortando la brecha con el desarrollo de los proyectos ya en curso, las ejecuciones ya recepcionadas, este grupo de pobladores tiene la inquietud de qué hacer. Inicialmente lo que deben hacer es la formalización de su posesión, ¿no? ¿Cómo se realiza la formalización de su posesión? A través de la obtención del plano de lotización visado, como les decía, ante la municipalidad distrital o de lo contrario a través de COFOPRI, ¿no? Esto es competencia netamente municipal, recordemos lo dicho, Sedapal o el Ministerio de Vivienda no intervienen directamente, o el PAS no interviene directamente en el proceso de obtención del plano visado, ¿no? Esto obedece a las funciones, a la competencia municipal. Entonces, ¿qué deben hacer aquellos pobladores, aquellas poblaciones que no cuentan con los servicios de agua potable, no están incluidos en ningún esquema? Inicialmente deben cursar una carta, ¿no?, dirigida por los representantes de la población, ya sea por el presidente, por el secretario general, ¿no?, o por algún líder que de pronto está asumiendo esa labor, solicitando el acceso a los servicios de agua potable y adjuntando para ello el plano de lotización visado o el plano de lotización en proceso de visación, especificando el área donde se encuentran, el distrito donde se encuentran y, muy importante, los datos de contacto de los dirigentes. ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, en el caso de Sedapal, va a canalizar esa solicitud al equipo de estudios preliminares para que el equipo técnico de estudios preliminares verifique si es que es posible la creación de un proyecto nuevo. Para ello, solicitará evaluar o verificar si es que en la zona, este trabajo se lo encargan generalmente al equipo de gestión social, si es que en la zona existen más poblaciones en igual condición, que no cuentan con el servicio de agua potable y que no forman parte de ningún esquema, ¿no? Entonces, una vez que ya tiene esta información el equipo de estudios preliminares, como les decía, van a determinar si es que es posible la creación de un nuevo proyecto. Entonces, una vez que esto ocurre, se crea un nuevo proyecto, es como un círculo. Volvemos a la etapa inicial y parte nuevamente de identificar si es que es necesario la elaboración de una ficha técnica estándar o si de repente por la envergadura se necesita la elaboración de un perfil. Sí, es importante. Entonces recalcamos a los vecinos y vecinas que se conectan a través del espacio digital de Diálogo por el Agua. Estamos con la licenciada Patricia Torres, quien nos está explicando, nos ha explicado de manera muy pedagógica todo lo que se necesita para poder acceder a un proyecto de agua y desagüe y qué documentos se necesitan para poder ser partícipes de manera directa de él. Recordemos que todo esto se hace a través de un marco normativo, que es la Ley de Inversión del Estado, el Invierte.p, que señala las etapas en las cuales se desarrolla el proyecto, perfil o ficha técnica, expediente técnico y obra. Y en cada uno de ellos, de manera
de general y de manera sobre todo bastante exacta, hay documentos que se solicitan para ser beneficiados directos de estas iniciativas y en la cual la municipalidad, volvemos a repetir, juega un rol fundamental para poder proveer esta documentación para que una familia pueda acceder de manera directa a los beneficios de un proyecto y obra que ejecute SEDAPAL o el Ministerio de Vivienda. Pedimos y aconsejamos a todas las familias, a los vecinos, que se contacten directamente con las entidades responsables de los proyectos de agua y desagüe, SEDAPAL o el Ministerio de Vivienda. Evitemos los intermediarios, evitemos los traficantes de terreno. Mucha gente en su afán justamente de poder acceder a una vivienda, acá hay presa de estas mafias y al final el poder obtener un servicio, poder acceder a un servicio, por ejemplo, de agua potable, una vivienda, sale mucho más caro que el haber preguntado, en este caso, a las empresas o a las empresas entidades responsables de ejecutar estas iniciativas, por lo cual Diálogo por el Agua extiende un puente de comunicación para poder orientarlos a poder justamente informarse y empoderarse de la información que les permita acceder a estos servicios. Entonces, licenciada Patricia Torres, estamos ya cerrando esta edición. Sabemos que no es la primera vez que contaremos con usted para seguir explicando esta parte tan importante de saber qué documentos necesito para poder acceder a mi servicio de agua potable y desagüe. Tiene en cuenta que son casi 800.000 personas que en Lima y Callao, en caso solamente hablando de la provincia de Lima y del Callao, que no tienen todavía y no cuentan con estos servicios y están a la expectativa que tanto SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda continúen desarrollando los proyectos para que les lleven estos servicios a cada uno de los hogares. En este caso, y para ir cerrando ya, licenciada, ¿qué sugeriría usted en las entidades públicas? ¿Qué sugeriría a los vecinos que se contactan a través de este espacio de Diálogo por el Agua para que puedan poco a poco ir ya organizándose y poder beneficiarse de estas iniciativas que SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda vienen desarrollando a lo largo de toda la gran capital y el Callao? Es muy importante recalcar que no existe ningún cobro previo que efectúe ni SEDAPAL ni el PAS al poblador. Y centrémonos en este punto porque nosotros hemos visto en el trabajo de campo diario que muchas veces los pobladores creen o asumen que para la ejecución de este tipo de estudios ellos deben efectuar algún pago de pronto a alguna persona en específico o a algún dirigente. Es importante que recalquemos, ni SEDAPAL licitan ni durante el ejecución del expediente técnico. Durante la etapa de la obra, al suscribir el contrato de prestación de servicios, cuando ya se está ejecutando la obra, el poblador va a definir en cuánto tiempo va a poder pagar el monto por la conexión domiciliaria, que evidentemente es un monto, un costo social, y definirá si lo hace en un periodo de 1 a 10 años, que es el tiempo que puede para establecer en el convenio. ¿Cuándo es la primera vez en la cual un poblador va a efectuar un pago? Una vez que ya cuenta con el servicio, ha recibido su primer recibo por el consumo del servicio, acompañado a este recibo, vendrá el documento de la firma del convenio. Recién en ese momento se hace un primer pago para el servicio de agua potable y alcantarillado. Entonces, pidámosle a los dirigentes, y esa es la recomendación primero a los pobladores, que nos presenten o nos expliquen claramente el tema de los cobros, porque como te decía, lo hemos visto mucho en algunos proyectos y la población malinterpreta esta situación y considera que se efectúan pagos previos. Entonces, siempre hay que pedirle a los dirigentes que son elegidos por los pobladores que rindan cuentas de todos los aportes, todas las contribuciones que se hacen, evidentemente porque hay requerimientos internos, desde la elaboración de un plano de lotización visado representa un costo, pero es importante que los dirigentes sean claros con la población de cuál es el motivo por el cual se está haciendo tal o cual aporte. Y bueno, la recomendación final que puedo dar a las instituciones o a los mismos dirigentes es realizar un trabajo conjunto, ¿no? Que todas las instituciones que forman parte de esta gran tarea de dotar de servicios de agua potable a la población, que como tú mencionas, es mucha hasta el momento, yo creo que es importante trabajar coordinadamente para poder irnos ayudando y tendiendo lazos que permitan dar solución a problemas específicos que nos encontramos en los diversos proyectos, como el tema de saneamiento físico-legal, como el tema de superposición con propiedad privada o con terrenos del Estado, entre otros problemas que se presentan, como decía, en los proyectos. Ok, agradecemos a la licenciada Patricia Torres por su explicación, sobre todo
en este momento tan importante de emergencia sanitaria como consecuencia de COVID-19, en la cual es necesario que la población conozca cuáles son los requisitos que deben tener para poder acceder a un proyecto y una obra de saneamiento y cuáles son los documentos que deben presentar para poder ser beneficiarios del servicio de agua potable y desagüe. Recordemos que el agua y el desagüe son derechos humanos, pero sin embargo también implican deberes que todo ciudadano debe cumplir para acceder con formalidad a dichos beneficios. Recordemos, como bien ha dicho la licenciada Patricia Torres, que el servicio del Estado es gratuito, no se cobra ni un centavo, ni un sol. Si hay algún tipo de requisito, de pedido, de cuota, alguna chanchita, es consecuencia de la propia labor que pueden desarrollar los dirigentes, pero que debe ser esclarecido en los espacios en los cuales ustedes tienen sus reuniones. Ni SEDAPAL ni el Ministerio de Vivienda cobra por las gestiones que se realizan para poder llevarles agua y desagüe a cada uno de sus hogares. Y es necesario también tener muy en claro cuál es el rol de las entidades públicas de gestionar los proyectos y obras y cuál es el rol de las municipalidades de proveer la documentación y principalmente el diseño geográfico en el cual se van a poder desprender y desarrollar los proyectos que van a llevar agua potable a cada uno de los hogares que en estos momentos no cuentan con conexión domiciliaria. Bien, Patricia Torres, agradecerte por tu participación en Diálogo por el Agua, desde ya comprometerte a una nueva emisión de este espacio digital con la finalidad de seguir educando principalmente y dando conocimiento a la población sobre cuáles son los requisitos y sobre todo cuáles son los procesos para acceder a este derecho, a estos derechos, que es el acceso al agua potable y desagüe. Licenciada, muchísimas gracias. Y Gracias a bien, ustedes y encantada de participar. Muchísimas gracias a la licenciada Patricia Torres, gestora social, quien nos ha explicado cuál es el proceso y cuáles son los documentos que necesitan para acceder a los servicios de agua potable y desagüe. Recordarles a los vecinos y vecinas que se contactan por Diálogo por el Agua que el sistema gratuito de agua potable a través de cisterna, como su mismo nombre lo dice, es gratuito. Si ustedes tienen algún tipo de circunstancia en la cual haya una persona, un cisternero, alguien que realice cobros indebidos, por favor denunciarlos para hacer las medidas correctivas del caso. Recordemos que este servicio de agua potable a través de cisternas es gratuito y los invitamos a participar de los espacios de diálogo cuyos cronogramas siempre son publicados a través de las redes sociales de Diálogo por el Agua. No solamente en el tema de cisternas, que hemos justamente buscado concluir este programa, sino también en los proyectos e iniciativas que desarrolla SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda. Lo importante es que esté usted informado, se empodere el mismo y defienda su derecho al agua potable y desagüe. Nosotros será hasta la siguiente emisión de Diálogo por el Agua. Muy buenas noches.